buenas Hola, tardes. Julio. Ay, perdón. Yo nomás. Muy buenas tardes. Un cordial saludo por parte del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, MINTEL, y de la Subsecretaría de Gobierno Electrónico y Registro Civil. Agradecemos el apoyo de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, UNAPI, PEDAM, OEA en la organización de este webinar. También agradecemos a los asistentes por la acogida a este webinar de la socialización de la Guía de Datos Abiertos, que fue emitida con acuerdo ministerial 3520 el 11 de diciembre del 2020. A continuación le doy paso al ingeniero Marco Sancho, subsecretario de Gobierno Electrónico y Registro Civil, quien nos compartirá unas breves palabras de bienvenida y realizará la presentación de la Guía de Datos Abiertos. Bienvenido, ingeniero. Desde el Mintel estamos orgullosos de presentar el día de hoy esta guía de datos abiertos, que sin duda es un hito, es un logro, es un paso importante en la transformación que estamos construyendo como país en política de datos. Y todo inicia hace unos meses, cuando Ecuador dio un paso importante cuando se emitió la política de datos abiertos. Esto fue a través de un acuerdo ministerial y la fecha el 17 de abril del 2020. Con esta guía de datos abiertos, hoy estamos haciendo factible la implementación de lo que estipula la política, acordes a los principios del gobierno abierto que también aplicamos desde el Ministerio de Telecomunicaciones, como son transparencia, participación y colaboración. Tanto la política como la guía son resultados de procesos de co-creación, donde actores nacionales e internacionales de sociedad civil, academia, sectores públicos y privados, todos han puesto su grano de arena, todos han puesto su aporte tan importante para la construcción de esta política. En conjunto, por supuesto, con la Red Ecuatoriana de Datos Abiertos y Metadatos, hemos coordinado la construcción hoy de la Guía de Datos Abiertos, enfocándola para que el trabajo que vamos a realizar de entidades del Ejecutivo puedan abrir y publicar estos datos, que no se quede solo en la publicación, sino que además se promueva su reutilización de manera que logremos causar impactos positivos en la sociedad, aportar en la lucha contra la corrupción, aportar a materias de investigación, al emprendimiento, a la investigación en sí. Tal como lo señala la guía, los datos abiertos cobran vida gracias a los usuarios. Es necesario que los datos puedan ser encontrados con facilidad, de manera que se promueva la generación de comunidades, tales como desarrolladores de software, visualizadores, periodistas, investigadores, colectivos sociales, entre otros. Esto un poco ya lo pudimos ver en la pandemia, el momento en que nosotros ya pudimos poner a disposición de la ciudadanía los datos de qué es lo que ocurría en la pandemia. Tanto academia como investigadores pudieron realizar sus propios estudios y sacar sus propias conclusiones. Y esto sin duda fue un gran aporte en pro de combatir a la misma pandemia. Es así que no estamos solos en este camino. Es bueno saber que también nos miren, nos califican y que estamos avanzando. Hace unos días se publicó el informe del Barómetro de Datos Abiertos para América Latina y el Caribe. En el 2016, nosotros de Ecuador estábamos a 72 puntos de líder mundial y a 36 puntos de líder regional. Esto debido justamente a esto, ¿no? A la falta de instrumentos para la implementación de los datos abiertos gubernamentales. Pero la cosa ha cambiado, nos sentimos muy orgullosos en comentarles que hoy, al día de hoy, en el 2020, nos encontramos ya a 21 puntos de líder regional. Y algo que debo destacar, además, siempre contamos con el apoyo de la Organización de Estados Americanos a través de Maimora, que está aquí presente, dispuesto siempre a sumar para impulsar a los datos abiertos en la región. Con esto, nuevamente agradecerles por su presencia, darles la bienvenida a este webinar tan importante y un cordial saludo a todos. Una buena tarde. Agradecemos la intervención del ingeniero Marco Sancho. A continuación tenemos la intervención de Mike Mora, especialista del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la Secretaría de Asuntos Periféricos, OEA. Bienvenido, Mike. Muchas gracias y un saludo a todos y a todas en Ecuador y donde quiera estén en este momento. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo. En primera instancia quisiera
agradecer las palabras atentas del subsecretario Marco Sancho. Es un gusto para nosotros, para mí personalmente, ciertamente, pero para la OEA y el Departamento para la Gestión Pública Efectiva, estar acompañando estos procesos y apoyarlos igualmente. De la misma forma, quiero hacer un agradecimiento por la invitación al Mintel y por consecuencia en esta co-creación a la Redam, a Fundapi, por el espacio para poder compartir unas palabras en este momento, en esta fecha y momento tan importante que es la presentación de la guía de datos abiertos. Desde la OEA impulsamos y apoyamos a los datos abiertos y nos es grato poder participar de este evento que quisiera anotar, no simplemente lo digamos y lo mencionemos como una guía, sino como una guía de datos abiertos que es la máxima representación o una de las máximas representaciones de la profundización de la agenda de gobierno digital abierto y transparente en el país. En primera instancia, permítanme brevemente precisamente explicar por qué la OEA impulsa el gobierno abierto y el gobierno digital y con esto a los datos abiertos. Quiero que contextualizar en ese orden de ideas. La respuesta la voy a dar y la más corta de ellas es porque los datos abiertos fortalecen la gobernabilidad democrática y a las democracias. Y para nosotros, como ustedes saben bien, esto es precisamente uno de los principales objetivos de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, la promoción de la democracia. Desde el Departamento para la Gestión Pública Efectiva hacemos precisamente esto y no quisiera excluir cualquier otra implicación e incidencia de los datos abiertos más allá de la promoción de la democracia. Como bien señalara el subsecretario Marco Sancho, el uso de los datos abiertos incide en muchas áreas de la vida pública y de los estados, y ciertamente este es uno de ellos, pero también en el desarrollo, en la economía, de igual forma en la investigación. Ciertamente esa razón también por la cual trabajamos desde el 2018 con Mintel y con Sociedad Civil de Ecuador en la generación de la política de datos abiertos que felizmente fue aprobada en abril del año pasado, como también mencionara el subsecretario. Son ya 7 países de la región a los cuales hemos apoyado desde el Departamento para la Gestión Pública Efectiva en la generación de sus políticas de apertura de datos gubernamentales. Aplaudimos las aprobaciones de estas políticas y con esto resalto la sintonía que Ecuador está haciendo con estos pasos que está dando y la guía. Más allá de los 7 países que hemos apoyado, otros países cuentan con sus políticas de datos. Sin embargo, no son todos los países de la región, de hecho, son menos del 50% países de la región quienes cuentan con una política de datos abiertos. Razón por la cual saludo una vez más que Ecuador cuente con esta política y más aún que cuente con la guía que la sustenta. En conclusión, el grupo de países que cuenta con esos instrumentos es bajo, lo cual posiciona a Ecuador en un buen momento contando ya con estos 2 instrumentos. Asimismo, los Estados miembros de la OEA han acordado compromisos y mandatos que promueven el uso de los datos abiertos para una gestión pública efectiva, participativa y para fortalecer la gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Como instancia multilateral, mis palabras reflejan un poco de esa realidad hemisférica con la que nos encontramos en el día a día en el impulso de estas agendas en la región. Acuerdos presidenciales de la Cumbre de las Américas y acuerdos de Estado en las Asambleas Generales de la OEA son 2 de los espacios donde los países han determinado la apertura de datos gubernamentales y su uso y aprovechamiento, instruyendo incluso a la generación de un programa interamericano de datos abiertos para prevenir y combatir la corrupción, programa que fuera aprobado por los Estados miembros y que se denomina el PIDA, el Programa Interamericano de Datos Abiertos. Es por esto que para nosotros es muy importante que en los países se continúen fortaleciendo los datos abiertos y también porque los ciudadanos, el nuevo ciudadano más conectado y demandante viene perdiendo rápidamente su confianza en las instituciones públicas y el impacto a la democracia en esto es alto. Siendo así, los datos abiertos en su dimensión de apertura de gobierno
deben contribuir a que esta confianza perdida pueda ser restablecida y con esto se fortalezca la gobernabilidad democrática. En ese orden de ideas, quisiera hacer un reconocimiento a Ecuador de nuevo por el logro de la publicación de su guía de datos abiertos. Estas guías son la expresión de la apropiación de esos compromisos y mandatos regionales, pero aterrizados a la práctica en los países. Si bien los compromisos y mandatos de datos abiertos, así como las políticas nacionales de datos abiertos, son habilitadores normativos, estas guías, como la que veremos hoy y se presenta hoy, son los habilitadores para que los marcos normativos sean implementados. En este caso, esta guía de datos es la activación de la política de datos abiertos de Ecuador, como bien señalaba también el subsecretario Marco Sancho, y el cumplimiento de esta. Toda vez que la política, si se dan cuenta y ustedes la han leído, contemplaba como uno de los pasos la expedición de esta guía. Entonces, las guías nos dan el detalle de cómo hacerlo, es el instructivo, el manual que debe reposar en cada institución pública y en cada archivo de los funcionarios públicos de los países, en este caso Ecuador, para que la apertura de datos sea efectiva, se haga y se promueva también su uso. Yo quisiera decir que no es para tomar ligero que se hayan logrado acordar parámetros para la apertura de datos. Hoy se está haciendo la presentación, pero ha sido un trabajo amplio y ya escucharemos de eso. Y si han leído la guía de datos, el detalle de información es alto y es valioso que las instituciones tengan mejores elementos para proceder a la apertura. Esta guía tiene un balance adecuado entre los conceptos y definiciones, las directrices y los detalles técnicos para hacer la apertura. Licencias, metadatos y demás asuntos técnicos que se atienden en la guía comprenden el cúmulo de detalle que todo gobierno de frontera maneja en la actualidad en esta temática, por lo cual es importante ver en esta guía estos elementos reflejados. En virtud de nuestra experiencia regional en la materia, también no es tampoco para tomar ligero que esta guía haya sido el resultado de un proceso participativo de co-creación entre gobierno y sociedad civil. Quisiera resaltar precisamente la importancia de que la guía de datos abiertos de Ecuador haya sido el resultado de un proceso de co-creación, así como lo fuera la política. Y de hecho, quisiera resaltar la importancia de que esta guía contempla un articulado específico que promueve el uso de los datos abiertos, toda vez que los datos abiertos no cumplen su definición si estos no son usados y reutilizados por terceros para generar valor sobre ellos, ¿no? También nos lo decía muy bien y nos lo indicaba muy bien el subsecretario. La publicación sola de los datos no habla de datos abiertos. Es tan solo una parte de la ecuación. Resalto entonces la importancia de que la apertura culmine no con la publicación de conjuntos de datos en un portal, sino que sea un proceso vivo, con la publicación activa y su aprovechamiento, y como proceso vivo que sea de retroalimentación también. Frente a este logro de hoy, no quisiera dejar de motivar a la administración pública, a las instituciones, sus dirigentes y cada funcionario a que haga suya la guía de datos abiertos, y asimismo no quisiera dejar de motivar a sociedad civil y demás actores sociales a sacar el mayor provecho de los datos publicados para la generación de valor, muy importante. Cierro mi intervención reconociendo otro atributo de los logros de Ecuador en este proceso, lo cual saludamos igualmente desde el Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA, y es que Ecuador tiene hoy una política de datos abiertos y una guía de datos abiertos, y fue tan solo hace un par de años que Ecuador adoptó el gobierno abierto y se sumó a la OGP. Hoy también cuenta con un plan de acción de gobierno abierto, y ciertamente Ecuador ha tomado la delantera frente a otros países que llevan incluso más tiempo en este camino del gobierno abierto, teniendo hoy su política y su guía de datos expedida. Siendo así, de nuevo felicitaciones y mis mayores deseos porque la apertura de datos gubernamentales y su aprovechamiento que en Ecuador genere los mayores beneficios para el país, sus instituciones y los ciudadanos. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de Mike Mora. A continuación, damos paso al economista Julio López, presidente de la Red Ecuatoriana de Datos Abiertos y Metadatos, REDAN,
quien nos compartirá el proceso de co-creación. Antes de la intervención de Julio, solicito a los asistentes, por favor, que las preguntas que se realicen a través del chat pongan el nombre a quien las van a dirigir para ser revisadas al final de la intervención de todos los ponentes. Bienvenido, Julio. Le doy en este momento paso para que pueda presentar. Perfecto, muchas gracias, Sofía, y muchos saludos a todos, Mike, Marco, que me antecedieron, y buenas tardes a todos quienes nos acompañan en Webex y también en la transmisión en redes sociales. Creo que si no se ve la presentación, la podremos igual compartir después. No sé si podemos, ahí ya puedo avanzar, me parece. Sí, bueno, lo que voy a hacer básicamente es resumir un poco el proceso que ya han mencionado mis antecesores. Esto se enmarca justo en el primer plan de acción de gobierno abierto del Ecuador, que ha sido liderado por la presidencia y en este caso el compromiso de la elaboración de la política de datos abiertos y su guía de implementación la tenemos a cargo de Mintel y la Red Ecuatoriana de Datos Abiertos y Metadatos, REDAM, a quien estoy representando esta tarde. En este sentido, dentro de todo el proceso, nosotros acordamos tener este enfoque del ecosistema de datos abiertos, porque justamente lo que buscamos es tener no solo aquellos, en este caso el gobierno central, que tiene que abrir datos de acuerdo a la política, sino también a todos aquellos que estamos involucrados de alguna u otra forma en este proceso, tanto sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, intermediarios técnicos, los medios de comunicación, la academia, las universidades y por supuesto el sector privado han sido parte de este proceso. Los datos, como sabemos, son una materia prima súper necesaria y hoy en día nos hemos dado cuenta, como lo contextualizó Mike, en estos últimos meses se ha dado también una demanda bastante fuerte respecto a los datos que publican los gobiernos en la región y el Ecuador no es la excepción. En este sentido, estamos súper contentos de que podamos compartir esto con toda la sociedad y que ha sido un proceso de unos 6 meses, por así decirlo, donde hemos trabajado con varias personas. De hecho, acá están las 4 fases a las que atravesamos el proceso, que básicamente arrancamos con un mapeo de actores, construimos una guía de cómo vamos a elaborar todas las mesas de trabajo y también cómo vamos a hacer la retroalimentación con la ciudadanía y finalmente cómo se van a incluir estos aportes en la guía. De hecho, todo este proceso lo hemos resumido en un corto informe de 4 páginas que está disponible en el sitio web de la red, que dejo abajo el link, es datosabiertosecuador.org/política datos. Ahí pueden ver todo el proceso de acompañamiento que la red ha tenido con el Mintel en estos últimos años, como mencionó Mike, en los 2 últimos años, en el plan de gobierno abierto. Asimismo, en el proceso participativo tuvimos una amplia acogida. Luego resumiría un poco de cifras, pero hemos tenido personas de la academia, también profesionales independientes, de organismos internacionales, del sector privado, del sector público también muchísimos, y de la sociedad civil que han sido parte de este proceso que arrancó en mayo del año pasado. Simplemente me gustaría como resumir un poco. Tuvimos 17 sesiones de trabajo en las 4 mesas con expertos e invitados y también aquellos que se registraron en el proceso. Nos acompañaron 136 expertos, tanto del país como fuera del país, de los cuales 33% fueron mujeres, lo cual nos alegra mucho porque muchas veces no tenemos una participación de los distintos sectores. También tuvimos la suerte de tener algunos expertos internacionales de 7 países que nos presentaron en algunos de los grupos, en las mesas de trabajo, que fueron 4, y también pudimos poner a disposición de la ciudadanía en general a través del sitio web de Mintel, en una plataforma abierta de consulta pública, todo el borrador de la guía, que tuvimos 155 aportes, hubieron comentarios de varios tipos y también recibimos vía correo electrónico varios comentarios que luego de todo este proceso han sido incorporados en la guía. Y finalmente también tuvimos varios webinars públicos. Uno de estos es el actual, que es la presentación ya de este proceso y que más adelante mi colega Joana de Mintel va a hacer ya la presentación de los contenidos más relevantes. Asimismo, recibimos como bastantes insumos, especialmente de CENAVI y de la DINARDAP, que son organizaciones igual que nos apoyaron en este proceso. Finalmente, quisiera agradecer a todos los colaboradores que estuvieron en este proceso, que quizás esperemos no quede nadie fuera, pero dentro del equipo agradecer mucho a Andrea, Margarita, Susana, Francisco, a Robert, a Joana y a Juan Carlos, que hemos estado en estos últimos 7 meses detrás del proceso y que esperamos también que todos podamos aprovechar este documento que abre las puertas de la ciudadanía, a la sociedad civil, para poder también trabajar en colaboración con el gobierno
y también a varios sectores, entre ellos la academia, el sector privado, que van a poder hacer aprovechamiento de los datos también. Más adelante vamos a compartir muchas más actividades y les invitamos a seguir esto en redes sociales. Siempre la comunicamos públicamente y creo que con esto más bien daría paso a la siguiente intervención y muchas gracias por el espacio. Agradecemos la intervención del economista Julio López. A continuación, Joana Pazmiño, especialista en fomento y difusión del Plan Nacional de Gobierno Electrónico, nos compartirá el ciclo de datos abiertos. Antes de la intervención de Joana, les recordamos que la presentación que se está utilizando el día de hoy va a estar disponible en la página web gobiernoelectrónico.go.es y la grabación de este webinar va a estar disponible en el canal de YouTube de Gobierno Electrónico. Los enlaces se les hará llegar en el transcurso de este webinar a través del chat. Por favor, Joana, bienvenida. Agradecemos tu intervención. Listo. Buenas tardes con todos. Voy a ver si es que ya puedo tener el control de las diapositivas. También te estoy pasando ahorita el control, por favor. Ya. En este momento, listo. Listo. Muchas gracias. Si se puede ver ya la presentación, estoy poniendo la diapositiva de la guía de datos abiertos. Correcto. ¿Ya? Bueno, ahora sí vamos al contenido de la guía de datos abiertos. Nosotros les hicimos ya llegar el acuerdo ministerial que contiene la guía de datos abiertos. Está dispuesto que su aplicación cuando sea publicada en el registro oficial. Estamos en el proceso de publicación, todavía no está, pero esperamos tenerla pronto publicada. Mientras tanto, sí queríamos presentarla porque el acuerdo fue firmado ya el 11 de diciembre de 2020, digamos, ya estamos del año anterior. Entonces, sí queremos un poco adelantar y avanzar sobre el contenido que tiene la guía de datos abiertos. El objeto de la guía es proporcionar los criterios técnicos y metodológicos para abrir, planificar, abrir, publicar y promover la utilización de los datos abiertos. Nosotros la hemos planteado, la hemos organizado en ciertos pasos, ¿no? que se pueden ver acá en la parte derecha donde está graficado el ciclo de datos abiertos. Estamos partiendo del conocimiento. Tenemos que saber de qué se trata, de qué vamos a hablar para poder implementar y completar todo este ciclo. El siguiente paso es la planeación. Luego, una publicación, no quedarnos acá, sino realmente promover y finalmente evaluar y perfeccionar. La idea es tener un ciclo de mejora continua basado en estos pasos. No es estático, está continuamente realimentándose y mejorando. Tenemos los fines de la guía, estamos orientando la apertura y publicación de los datos de acuerdo con los principios de apertura establecidos en la política de datos abiertos y queremos involucrar aliados estratégicos o promover que se involucre aliados estratégicos de diferentes sectores con criterios de corresponsabilidad en las diferentes etapas del ciclo de vida de datos abiertos, el que está acá. No queremos que seamos nosotros los únicos los únicos actores, los únicos que publicamos los datos, sino que realmente se involucre en todas las etapas, como ya hemos venido haciendo en estos procesos de co-creación. Listo. Una parte de la planificación es saber cómo podemos organizarnos dentro de la institución, y esto está ya en la guía, está sugerido en la política. Fue una de las primeras disposiciones que nos den a conocer quién es el gestor institucional de datos abiertos. No queríamos implementar nuevas acciones, nuevas actividades, sino refiriéndonos a otros instrumentos que ya están establecidos. Se pidió que el gestor institucional de los datos abiertos, este punto de contacto, sea quien preside el comité de transparencia de la institución. Sabemos que el comité de transparencia está conformado por los representantes de cada una de las unidades poseedoras de información. En este sentido, al gestor institucional de nuestro punto de contacto es a quien le encargamos esta coordinación para que arme el equipo de datos abiertos. Si es que no tienen todas estas áreas que están sugeridas,
la idea es que se busque a alguien que pueda implementar actividades para completar las fases o estas partes del ciclo de datos abiertos, ¿no? Por eso sugerimos que esté alguien de planificación de estas áreas, de jurídico, de tecnología, porque los datos abiertos sabemos que son aquellos datos digitales que reúnen condiciones técnicas y jurídicas para que puedan ser publicados sin ninguna restricción. Obviamente necesitamos criterio jurídico y también de tecnología para que haya facilidad en poder acceder a esos datos. La seguridad de la información, obviamente, está ligada a todo proceso de aperturas de datos. Y como habíamos y enfatizamos en no quedarnos en la publicación, queremos que se difunda y que se promueva la utilización y reutilización. Queremos también que se involucre el área de comunicación o quienes hagan sus veces. Son sugerencias, cada realidad de la institución es diferente y se podrá organizar de diferente manera. Pero, sin embargo, debido a los pasos que hemos considerado, sugerimos que esté conformado al menos por representantes de estas áreas. Vamos a la parte también ya del ciclo, dejándole a un lado la parte del conocimiento, ya de los pasos que involucra una publicación de datos abiertos. Vamos a la parte de planear. En el ciclo de vida se llama planea. Hemos puesto en la guía ciertas actividades que se pueden cumplir, en el que vamos partiendo de una recopilación de demanda de datos abiertos, que se incluya una protección de datos personales y una priorización. Porque siempre vale enfatizar que cuando decimos vamos a abrir datos, siempre surge este miedo, este temor de que vamos a publicar datos personales. Más bien, la apertura de datos tiene que fundamentarse en proteger esos datos. Si es del caso, incluir procesos de anonimización. En esta parte de construcción de la guía, quien nos brindó el aporte, unos criterios para proteger datos personales fue la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, la DINARDAP. También fue parte de nuestros aportes para esta construcción de la guía. La recopilación de la demanda, porque como hablamos, queremos que realmente los datos abiertos causen un impacto. No queremos empeñar nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, publicar datos para que nadie los vaya a utilizar, o solamente porque tengamos que cumplir. Queremos que realmente respondan a un pedido de información que la ciudadanía esté requiriendo, esté necesitando. Existen varios canales por los que se puede recopilar esta información y en la guía están mencionados, está más a detalle. Esto solamente es un resumen, un condensado de lo que contiene. Y una vez que hemos recopilado la demanda, sabemos qué medidas de protección de datos personales vamos a implementar, también aplicar un proceso de priorización, porque no todo lo que nos estén pidiendo puede ser factible de abrirse. Aquí también se está incluyendo en la guía los criterios con los que se puede llegar a una priorización y saber cuál finalmente va a ser el producto de esta fase de planeación, que nosotros lo denominamos portafolio de datos abiertos. Será una hoja de ruta en la que ya incluso está en un formato establecido, ya les vamos a presentar, ya les voy a presentar en otra diapositiva cómo está conformado. Una vez que tenemos la hoja de ruta, tenemos que armar este paquete de datos. En la parte esta de publica están consideradas varias fases. Una fase preparatoria que considera los sistemas de origen, es saber de dónde provienen los datos. Los datos puede ser que los tenga la entidad o lo tenga en dos entidades o diferentes áreas. Identificar, a esto se refiere el sistema de origen, saber de dónde provienen. Que se consideren aspectos de interoperabilidad, porque si los datos no hablan un lenguaje común, no se va a poder analizar, no se puede sacar conclusiones. Por eso están puestos ciertos estándares para que se apliquen y puedan conversar estas bases de datos, estos conjuntos de datos, a poder conversar entre sí y realmente sacar unas conclusiones, ¿no?
y plantearles unas buenas preguntas. Es decir, hay que saber plantear unas buenas preguntas a los datos, pero los datos también tienen que ayudar para poder realizar estos análisis. Está planteado un vocabulario estandarizado para los nombres de los archivos y unas consideraciones al generar los archivos. También están los niveles de apertura de datos abiertos. Hemos hecho referencia al modelo de 5 estrellas de Tim Berners-Lee. Este fue también un aporte de las mesas de creación que fueron muy enfáticos en que incluyamos estos niveles. Entonces está también aquí qué permite cada nivel, cuál es el vocabulario que se utiliza en cada nivel. Sí. La idea no es sí llegar al nivel más alto, ¿no? Realmente a un nivel conectado. Creo que estamos en capacidad, las áreas tecnológicas, el avance tecnológico en el país está en capacidad de generar estos archivos, estos datos en 5 estrellas. Pero realmente debe partir de un análisis para ver qué es lo más conveniente, en qué nivel podemos nosotros poner a nuestros conjuntos de datos para que se facilite la utilización. El que nosotros estábamos proponiendo desde una guía anterior que teníamos, con la que hemos venido publicando, es llegar como mínimo o partir de un nivel de 3 estrellas. ¿Sí? Esto es datos que estén en formato tabular, puede ser en CSV, y que sean procesables por máquinas, ¿no? Y bueno, ya se habla después en la fase de construcción de licencia, que no debe estar sujeto a restricciones, cuáles los metadatos que deben acompañar a estos conjuntos para poder entender de dónde provienen, quiénes son los autores, a dónde podemos dirigirnos, cuáles son las fechas. También del diccionario de datos, que nos indica qué es lo que contiene cada columna. Si hablamos de datos, de conjuntos de datos que son como tablas, cada columna que representa, esto nos va a decir el diccionario de datos. Y también incluimos unos criterios de calidad previa a la publicación. Hablar de calidad de datos es súper extenso. Sin embargo, todo el trabajo que se realizó con los expertos que nos acompañaron en la co-creación, pudimos incluir ciertos criterios para que estos conjuntos de datos vayan un poco ya más pulidos. Finalmente tenemos la fase de publicación, que esta de acá nos va a explicar nuestro compañero Alexander Romero, puesto que la plataforma de datos abiertos la gestiona la Secretaría Técnica Planifica Ecuador. Sí, posteriormente ya vamos a ver cómo se realiza la publicación de datos abiertos. Hasta aquí tendríamos la parte de tener la generación de los conjuntos de datos y tenerlos expuestos para los usuarios, para que quien desee pueda utilizarlos, descargarlos, analizarlos. Pero no queremos que las entidades nos quedemos en esta parte, sino que promovamos realmente, que hagamos procesos de difusión, identificando usuarios, viendo actividades para su uso, promover retos de innovación, hackatones, platatones, testatones y todo lo que se nos pueda ocurrir a todos los niveles. Y también que se promueva la investigación, ¿no? Está puesto incluso aquí, hay un área súper importante, digamos que un grupo de usuarios muy importante que utiliza los datos abiertos. Son los investigadores, universidades, los que están haciendo sus tesis. Y está puesto aquí unos ciertos criterios que faciliten esa entrega de datos. Y acá, la evaluación y el perfeccionamiento, ¿no? Si no nos medimos, no podemos mejorar. Está puesto ciertos criterios para medir, para hacer un seguimiento de todos estos procesos que ya les presenté, que planificamos, que realmente publicamos, tenemos un uso de nuestros conjuntos de datos, los usuarios entienden lo que estamos poniendo, también están incluidos ciertos indicadores, cómo calcularlos y cómo se va a reportar. La guía tiene el detalle de, incluso como les digo, como fórmulas ya para poder calcular y poder medir y poder mejorar.
Enfaticemos ahora, eso es más o menos todo el contenido de la guía, obviamente a mucho más detalle. Queremos enfatizar ahora en la parte de planeación, en la construcción del portafolio institucional de datos abiertos. La guía lo dice. El equipo de datos abiertos, que sabemos que está a la cabeza el gestor institucional, va a trabajar en la creación de los portafolios institucionales de datos abiertos, para lo cual debe recopilar la demanda, seleccionar y priorizar qué es lo que se va a publicar y formalizar el portafolio institucional de datos abiertos. Los portafolios de datos abiertos deben ser publicados periódicamente. Pedimos que por lo menos se haga una revisión semestral de los portafolios y actualización. El equipo es el que tiene que trabajar en conjunto. Hay que asegurarse que las propuestas cumplen los requerimientos técnicos y jurídicos que promueve la guía de datos abiertos. Enfatizar una vez más que los datos personales deben ser protegidos en caso de que se vaya a publicar algo, que pueden utilizar una técnica de anonimización, si es que es el caso. Una vez que ya está aplicado esta priorización, tener el resumen que vendría en esta tabla, en este formato. Este formato también está en la guía. Incluso decimos cómo nombrar, cómo denominar al archivo que contenga este portafolio. Está considerado las columnas de código. Cada entidad verá cómo asigna para que pueda ubicar de mejor manera los archivos. El nombre, la descripción del conjunto de datos, qué entidad genera la información de origen, como decíamos, puede ser una o dos entidades o varias. ¿Qué fecha estoy viendo que puedo publicar los datos? ¿En qué formato lo voy a publicar? ¿Sí? La licencia que voy a utilizar, si es que responde a un requerimiento, alguien lo solicitó, y la categoría. Esto de la categoría nos va a explicar de mejor manera porque ya es para la parte de publicación y para búsquedas que sea mucho más fácil ubicar en la plataforma, en el catálogo de datos abiertos, cuáles son las categorías que ya estaban establecidas. En la guía también están señaladas cuáles son las categorías. Sí. El proceso para la publicación de los datos, estamos en lo que ya les está un poco más a detalle, ¿sí? Abierto, lo que son las frases preparatorias, los niveles de lectura, la fase de conclusión, la fase de publicación. Lo de la reutilización y mejora continua, como les decía, sí está incluido también en la guía. Queremos que se implementen actividades para difundir, para utilizar. En esta es la de promueve, segmentar. Hay algunas recomendaciones, algunas sugerencias, que son segmentaciones de usuarios, usar redes sociales, tener planes de comunicación, ver qué canales de comunicación tenemos. Si se puede apoyar en la innovación, la investigación, plantear retos. Y la parte de evaluar y perfeccionar. Como les decía, vamos a evaluar el portafolio de datos abiertos, planificado y lo que realmente se publicó, niveles de uso y de descarga de los conjuntos de datos, qué acciones se hicieron para difusión, cuál es el equipo responsable, la percepción de los usuarios, conclusiones y recomendaciones, tanto para la entidad como para nosotros como el rector, para los entes reguladores, en este caso somos también el regulador, pero para todas las entidades nosotros podemos compartir conclusiones y recomendaciones. La guía no está escrita en piedra, como lo dicen, no podemos mejorar, la queremos mejorar, así como los procesos en base a la experiencia, pero tenemos que dar el paso importante que es comenzar a aplicar, ¿no? Hacer. Ya está escrito, ahora hagamos que pase, hagamos que funcione, apliquemos la guía. Con eso yo cierro mi presentación, doy paso al compañero de Secretaría Técnica Planifica Ecuador, que nos va a explicar la plataforma para la publicación.
Agradecemos la intervención de Joana. Antes de continuar con el siguiente punto, les recordamos a los asistentes que las preguntas se las realice a través del chat con el nombre del ponente a quien es dirigida esta pregunta. Todas estas preguntas serán contestadas al finalizar de las intervenciones en primer punto. En el caso de que tengan más dudas o inquietudes, también nos pueden escribir a servicios@gobiernoelectrónico.gov.c si tuvieran inquietudes con respecto a la política o guía de datos abiertos. En este momento le doy paso a Alexander Romero, especialista de tecnologías de la información de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador. Bienvenido, Alexander. En este momento, usted ya puede tener acceso a la presentación. Buenas tardes con los panelistas, buenas tardes con todos los asistentes, también con la gente que nos mira en redes sociales. Sí, efectivamente, desde Planifica Ecuador, uno de nuestras atribuciones es disponibilizar ya la plataforma para la publicación. En este punto también quiero enfatizar un poco que como Planifica Ecuador, cada día estamos trabajando en poder mejorar, ¿no? Rediseñar la plataforma y estamos en este proceso, pero es importante mostrarles cómo estamos nosotros direccionando al momento la publicación ya de esta información. Si bien, como nos comentaba Joana en el punto anterior, hay ya hay estándares, hay la guía básicamente, ¿no? Nosotros también queremos mostrarles un poco cómo funciona y cómo las entidades podrían ya publicar su información. Entonces, si bien nuestro ente rector de gobierno electrónico, ¿no es cierto?, el Ministerio de Intel, es quien establece las guías, las directrices de los datos abiertos, nosotros ya como Planifica Ecuador tenemos la administración en sí del sitio. En el sitio nosotros tenemos la potestad, digámoslo así, de crear cuentas de usuario, asignar roles, crear organizaciones, crear categorías, grupos de etiquetas y también subir los conjuntos de datos como administradores globales, digámoslo así. Las entidades van a tener ya estos privilegios de poder generar sus propios conjuntos de datos y sus datos, ¿no? Entonces, dependiendo del rol que como Planifica Ecuador nosotros asignemos, cada organización va a tener la administración de su organización, donde van a poder cargar sus metadatos, sus datos, las URLs en los formatos establecidos y van a poder hacer la respectiva publicación. Dentro de estas entidades, digámoslo así, o esta administración de las organizaciones, la entidad va a tener o tiene la potestad de poder determinar quiénes son miembros y quiénes son administradores de sus datos, ¿no? Y también si estos datos van a ser públicos o privados, entendiéndose que esos datos privados van a ver visualizarlos, estos datos, ¿no? Únicamente los miembros registrados, digámoslo así, y los datos públicos, pues, los podrán visualizar no sé si el público en general, la ciudadanía. Listo, entonces bajo ese contexto, bueno, más adelante vamos a hacer un corto ejercicio de cómo se publican los datos. Nosotros tenemos una plataforma donde tenemos nuestro portal, digamos así, de datos abiertos, y dentro de esta plataforma tenemos un portal de carga ya de información que hace referencia al catálogo de datos abiertos. Dentro de este proceso iniciamos sesión, ingresamos nuestro usuario, en mi ejemplo está un usuario administrador, y luego de eso pues las entidades van a tener la disponibilidad de crear un conjunto de datos, ¿sí? El crear un conjunto de datos es el que va a determinar si este dato puede ser público o privado, ¿no es cierto? Y una vez que hemos determinado eso, podemos ir agregando ya los datos o los recursos pertenecientes a este conjunto de datos. Con este no sé si preámbulo, vamos agregando ya metadatos, dependiendo del formato, como bien comentaban, puede ser XML, CSV, bueno, los formatos que estamos establecidos, y vamos a poder administrar en sí la plataforma. Ya en esta pantalla que les estoy mostrando en este momento,
agregamos un nuevo recurso ya dentro de un conjunto de datos. Yo he tomado un ejemplo de una entidad que en su momento nos ha estado dando ya información referente a sus datos, ¿sí? Y pueden ir agregando los recursos en sí. Ya dentro del cómo agregar los recursos, por eso hacía un poco de hincapié en esta presentación, vamos a tener la opción de subir un fichero, ¿sí? En el formato establecido, cumpliendo lo que bien nos comentaba Joana en su momento, o de pronto un enlace, ¿no es cierto? El nombre del archivo, digámoslo así, una pequeña descripción de lo que representa este dato, y automáticamente, bueno, la herramienta reconoce el formato, ¿no? Entonces, vamos a tener formatos CSV, XML, JSON, dependiendo de cómo las entidades registren ya su información y la estructura que ellos vayan manejando. Lo importante es que cualquier persona o miembro que pueda tomar o obtener esta información la pueda utilizar, ¿no es cierto?, la pueda revisar de acuerdo a la guía. Y bueno, aquí yo les he puesto un pequeño ejemplo. Hacemos referencia a un URL de creación, el nombre del archivo, como ustedes pueden visualizar, una pequeña descripción de lo que contiene. Automáticamente el sistema reconoce el formato. Si no está dentro del formato, obviamente no les va a permitir subir. Y con eso ya podríamos, no sé si la palabra es visualizar, la información subida por cada una de las entidades. En este momento les voy a hacer como un pequeño ejemplo de cómo las entidades deberían subir ya el recurso, la información, el dato a la plataforma una vez que se disponibilice estos usuarios, ¿no? Entonces les voy a compartir un momento mi pantalla, espero la puedan visualizar. Listo, no sé si ahí pueden, alguien me comenta si la puede visualizar. Entonces, Sí, como yo bien les Sí, se ve. muchas gracias. Entonces, como yo les comentaba, el catálogo de datos abiertos va a tener una visualización parecida o idéntica a la que está aquí. A mi lado izquierdo tengo un listado de entidades que han estado cargando ya información o nos han estado remitiendo información desde el año anterior, y las entidades que quieran subir ya su información, pues vamos a ir generando más adelante los usuarios o cómo serían los accesos para que puedan ingresar. Entonces, para subir un dato, siempre vamos a tener que iniciar sesión. Vamos a poner el usuario. Yo le he puesto un usuario de administrador. Y vamos a ingresar, ¿no? Una vez que hemos ingresado ya a la administración como tal del sistema, bueno, yo tengo un usuario, digamos que administrador, donde puedo crear organizaciones, puedo crear grupos, como yo les decía, y puedo ir añadiendo, ¿no? En este sentido, las entidades lo que van a poder agregar es ya su conjunto de datos, dependiendo a la entidad que hagamos referencia. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar Petroamazonas, ¿sí? Suponiendo que yo me logué como una entidad que se llame Petroamazonas, y voy a tener dos opciones. La una es poder agregar un nuevo conjunto de datos, ¿sí? Donde yo genero el nombre de ese nuevo conjunto de datos, o a su vez puedo editar uno de los conjuntos de datos ya creados, ¿sí? Entonces, para mi ejemplo, yo voy a registrar un nuevo conjunto de datos. Por ejemplo, voy a poner se me ocurre, ¿no? Un conjunto de datos de zonales, donde voy a tener, no sé, la distribución de las de todas las unidades administrativas zonales que tiene Petroamazonas a nivel nacional, que puede ser un dato importante que en su momento necesite la ciudadanía, ¿sí? Y automáticamente me va a generar un URL que me va a ir atando toda esta información, ¿no? Entonces, podemos editar esta información, podríamos poner una pequeña descripción de lo que hace referencia a
este conjunto de datos, como yo le decía, sí, que para mí tiene, por ejemplo, esto lo estoy copiando, sí, contiene información referente a los servicios que ofrece la institución. Una etiqueta, esta etiqueta nos lleva a conocer o a detectar más rápidamente o a hacer una búsqueda de datos más rápidamente. Hay etiquetas predefinidas, pero usted puede crear una nueva, ¿sí? Entonces, yo le voy a poner que son zonales, ¿sí? Y puedo seguir agregando N etiquetas, ¿no? Actualmente la licencia la dejamos tal como está, y como yo le decía, aquí yo escojo, en el caso de las entidades, bueno, únicamente se van a mostrar la entidad a la que hace referencia su conjunto de datos, ¿no? En este caso, yo les decía que el ejemplo lo estoy manejando a través de Petroamazonas, y el tipo de dato. Si este dato puede ser, o este conjunto de datos más bien, es de tipo privado o es público, ¿sí? En mi caso, lo voy a dejar como un dato privado, ¿sí? Y luego de eso, pues, tenemos algunas opciones más, permítanme un segundo, que son adicionales, ¿no? Entonces, es importante, nosotros siempre que estamos registrando el conjunto de datos, estamos registrando la página donde proviene o de dónde viene la fuente, ¿no es cierto? Que es muy importante. Y luego de eso, pues, los otros datos son como opcionales, quién es el autor, quién mantiene esta información, a quién nos podemos contactar o pedir alguna reseña adicional si así lo creamos importante. Y con eso, pues, vamos a agregar ya. Voy a presionar la pestaña que dice siguiente y el proceso es ya subir un dato en específico. Entonces, por ejemplo, voy a subir un archivo yo. ¿Ya? Que puede ser el formato es algo que tenía por ahí almacenado. El nombre, ¿no es cierto? Yo hacía referencia a zonales y voy a poner que son unidades administrativas zonales. ¿Sí? Y bueno, alguna descripción adicional que haga referencia a esta información, ¿ya? Entonces, podemos poner cualquiera de esa información. Yo lo tenía por aquí, algo que les compartí hace un momento, entonces voy a subirle esto, ¿ya? Perdón. Listo, entonces hacemos una pequeña descripción, ¿sí? Y con eso ponemos terminar, donde automáticamente me guarda ya este nuevo conjunto de datos, o podemos ir agregando más información si así lo creemos importante. En mi caso voy a poner terminar, y una vez que yo he puesto terminar, esto va a guardarse ya en nuestro sistema, ¿sí? Y bueno, pues automáticamente hemos generado ya este conjunto de datos, ¿sí? Si usted ya tiene creado un conjunto de datos como entidad, pues únicamente tendría que agregar. Ya les voy a mostrar cómo podríamos agregar. Ahorita está el sistema guardando la información que hemos generado, ¿sí? Y una vez que el proceso culmine, pues ese sería el procedimiento. Anteriormente, como yo les comentaba, esta parte lo manejábamos desde la Secretaría de Planifica Ecuador, ¿sí? Y hoy estamos trabajando, como les digo, en esa mejora, en ese rediseño para que las entidades sean aquellas que puedan subir todo este dato. Entonces, bueno, una vez que se ha guardado este dato, esta información, ¿no es cierto? Usted puede seguir agregando más información, pero no sé si valga o sea importante mostrarles que si usted ya tiene creado un conjunto de datos, sí, únicamente tendríamos que presionar o dar clic aquí y podemos ir agregando un nuevo recurso. ¿Cómo agregamos un nuevo recurso? Mediante la pestaña de administración. Aquí nos da un pequeño detalle de cómo de ese grupo o ese conjunto de datos que ha sido creado, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de etiquetas tiene?
como yo les decía, para buscar la información, si es público o privado. Y en la opción de recursos usted puede únicamente ya agregar un nuevo recurso y no generar un nuevo conjunto de datos. Y ya me lleva o me direcciona a la pantalla que la visualizábamos hace un momento para la carga de información. Creo que eso es lo que yo quería mostrarles en este momento, en esta presentación. Sí, voy a regresar a la presentación y creo que le daría paso al organizador para que podamos continuar con las preguntas, me parece. Buenas tardes. Agradecemos la intervención de Alexander y la intervención de todos los ponentes. En este momento procedemos a contestar las preguntas que fueron realizadas por los asistentes. Vamos a ir en orden de preguntas, ¿de acuerdo? Vamos a una pregunta para Joana. ¿Cuáles serían las técnicas para anonimizar los datos personales? Buenas tardes. Sí, existen muchísimas técnicas. Nosotros en la guía incluimos como informativos algunos de los métodos que se suelen utilizar, pero todo depende de un análisis que lo realice. En este caso es el equipo de datos abiertos el que tiene que decidir qué datos se van a publicar. O sea, el proceso ya recae en cada entidad. Cada entidad tiene que asegurarse que los datos que se van a publicar reúnan las condiciones legales y técnicas de un dato abierto. Solamente como información, les voy a leer un poco solamente los nombres de lo que dice, de los algoritmos que se pueden aplicar para anonimizar. Está incluido un algoritmo de hash que genera una clave para reemplazar la real. Existe un algoritmo de cifrado. Existe perturbación de datos, que puede ser microagregación, intercambios aleatorios de datos. Existe distorsión de datos, distorsión con microdatos híbridos, permutaciones de registros, permutaciones temporales, redondeos, sustituciones, ajustes de pesos, reducción de datos. Y pueden existir más, ¿no? Estos solamente están, como les digo, en la guía están citados, están nombrados los que tienen los más utilizados, en referencia a lo que tiene la CEPAL, ¿no? Entonces, por eso los pusimos ahí. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta para Joana mismo. La Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, junto con las manuelas, levanta información sensible de ciudadanos en extrema pobreza y personas con discapacidad. La pregunta es, ¿se puede considerar esta información como dato abierto? Ya, a ver, primero tenemos que partir de analizar esta información, ¿quién la está solicitando? ¿Para qué la van a utilizar? ¿Aporta valor tenerla como dato abierto? Obviamente, si se va a publicar datos sensibles, hay que utilizar ciertas técnicas de anonimización o publicar estadísticas. La idea no es publicar, datos personales, ¿no? O sea, nada de datos personales, por eso enfatizamos siempre, está incluida en la guía o una sección en la que dice protección de datos personales, y hace referencia a estos algoritmos de anonimización. Entonces, realmente, si es que agrega valor publicar esta información, ¿quién la está demandando? Por eso, incluso en el portafolio de datos abiertos, pusimos una columna en el que decía como usos, ¿quién la está pidiendo? ¿No? Hay que realizar un verdadero análisis y si la entidad considera oportuno liberar este tipo de información, es responsabilidad de la entidad, de su equipo de datos abiertos, cómo se está liberando. Obviamente no tiene que incluirse datos sensibles, datos personales. No sé si con eso respondí o de pronto incluso puede volver a incluir alguna repregunta en la parte del chat. Estaré atenta si es que te hacen una repregunta. Okay. Pero con todo igual, les recuerdo a los participantes que a través del chat les compartí el correo de servicios @gobierno electrónico en el caso de que tuvieran dudas adicionales sobre la implementación de la guía o política de datos abiertos. Continúo con otra pregunta y doy paso a Alexander y regreso otra vez a ti, ¿de acuerdo? Ya. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se va a evaluar la adopción y aplicación correcta de esta guía de datos abiertos?
Bueno, tendríamos que, luego de un periodo, ¿no? De subir la información, hacer un análisis de la información que se está subiendo. Entendamos que en la guía están ya las directrices, ¿no? Están las directrices, están cómo debemos de alimentar, cuál es el proceso. A la final, como bien nos decíamos hace un momento, el portal ya solo es un repositorio de esa información. Entonces, yo pensaría que la evaluación debería ser después de un tiempo determinado de subir la información y ver cómo estamos reutilizando esta información, viendo el ciclo completo. Creo que por ahí sería un poco la respuesta a esa consulta. No sé si quedamos claros de ahí o hay algo más que adicionar, pero yo pienso que por ahí es el tema de evaluación, ver cómo están utilizando esa información al final las entidades, si se está reutilizando o únicamente las estamos subiendo como un archivo más y no estamos dándole el uso que podríamos darle. Gracias. Gracias, Alexander. Tengo otra pregunta para usted. ¿Quién es el encargado de subir la información, metadatos, entre otros, en el portal? Claro, como yo les decía hace un momento, hasta el año pasado, como Planifica Ecuador, nosotros estábamos subiendo esta información. Ahora la idea es que cada una de las entidades pueda empezar a alimentar esta información. Estamos trabajando, rediseñando algo en el portal para que cada una de las entidades pueda ser administrador de su conjunto de datos, de sus datos. Y claro, nosotros desde Planifica Ecuador tener la administración general, se podría decir, pero en realidad las entidades son las que van a subir esta información y van a poder administrar su información, ¿no? Gracias. Tengo otra pregunta para usted. Ya. En relación a la primera pregunta que le hice, dice, si esto pretende reemplazar la publicación de datos en la página de cada entidad, ¿cómo garantizar que esa migración se realice exitosamente y que no exista duplicidad de datos abiertos en cada entidad? Claro, la idea es, como bien lo le decía, es que la entidad sea la dueña de la información, ¿no? Entonces, si la entidad es la dueña, la que sube esa información, este sería como el portal único donde estaríamos garantizando que toda la información con respecto a los datos abiertos se encuentre en un solo lugar y que pueda ser utilizada. Entonces, es por eso que les vamos a, no sé si la palabra es a dar la potestad de que la entidad determine y suba su información y con esto aplacamos el tema de duplicidad de información. Ahora entendemos, ¿no?, que habrá información que se lo maneje a través de interoperabilidad. También estamos trabajando en ese tema, en este rediseño que estamos planteando para que pues se pueda también trabajar de esa manera y evitar, no sé si la doble carga de información, pero actualmente la idea es que cada entidad sea el dueño de sus datos, pueda administrar sus conjuntos de datos y con eso pues entenderíamos que estamos subiendo en un solo lugar la información para que puedan utilizar las personas en general, ¿no? Gracias. Ahora voy con un par de preguntas también para Joa. Permítame, por favor. Ya. Unas preguntas de GAT. ¿Los gastos municipales que son parte de gobierno abierto deben regirse hasta allá también? Y la segunda que tiene relación. ¿Dónde se puede conseguir un modelo a seguir para implementar en un GAT municipal? ¿O cómo se puede solicitar un acompañamiento o capacitación? Listo. La guía por competencia que tenemos nosotros de gobierno electrónico es de aplicación obligatoria en el Ejecutivo, pero está abierta para que cualquier otra entidad de otra función del Estado o de los gobiernos seccionales lo puedan utilizar.
Nosotros, la guía está pública, no está publicada, la pueden utilizar. Podemos apoyarles en la medida de nuestras capacidades, ¿sí? Obviamente, nuestra obligación también es con las entidades del Ejecutivo, por la obligatoriedad que existe, pero siempre estamos dispuestos a brindar apoyo al resto de entidades. La Red Ecuatoriana de Datos Abiertos y Metadatos también podríamos canalizar por ahí. Esta es una de las capacitaciones. Esperamos contar con muchas más sobre diferentes temas, ¿no? No solamente de la guía, o sea, complementarios de reutilización, cómo poder armar retos. Queremos plantear que sea un conjunto de capacitaciones, ¿sí? Esa, si es que es obligatoria, de las capacitaciones. ¿Cuál era otra, Sofía? Claro, era una si era de cumplimiento obligatorio para los GAS. Ya, bueno, eso está. Me pasaron igual unas preguntas, de pronto puedo proceder a contestar algunas, sobre todo del portafolio. Han mandado una que dice si se puede utilizar las solicitudes de acceso a la información pública como base para el portafolio de datos abiertos. Bueno, en esta primera fase, digamos desde el 2014 que teníamos una guía general, nosotros hemos estado publicando desde lo que tenemos las entidades públicas, que fue lo de la LOTAIP, lo que obliga a la LOTAIP. ¿Sí? No estamos diciendo que no se va a publicar esto o que se mantenga la publicación en otro lado o en la parte de los portales gubernamentales como ya se está haciendo en la parte de transparencia. Eso seguirá, es un cumplimiento de la LOTAIP, ¿sí? Pero para nuestro portafolio de datos abiertos, realmente queremos que los conjuntos de datos que nos va a costar tiempo, esfuerzo, dedicarle bastante, no sé, bastante ciencia, aprender, todos aprendemos siempre, sean útiles, que realmente haya un análisis, una demanda de este dato con miras a su utilización. Porque, ¿qué ha pasado? Lo que tenemos publicado ahora en nuestro catálogo de datos abiertos, generalmente son lo de las matrices de la LOTAIP, ¿no? Estamos hablando de directorios institucionales, de viáticos, de servicios, ¿sí? Pero ¿es efectivo eso? ¿Realmente lo están utilizando? O sea, sabemos que sí lo utilizan para realizar ciertos análisis, pero ¿causa un impacto? Eso es lo que queremos atacar esto, porque en las mediciones del barómetro de datos abiertos desde hace años, 2016, que estábamos referenciando, tenemos un puntaje 0 en impacto. En esta del 2020 me parece que subimos a 5, el impacto sigue manteniéndose bajo. Entonces, en cuanto a preparación, alistamiento de datos abiertos, hemos avanzado, hemos subido, pero el impacto seguimos manteniéndonos bajos. Si vamos a requerir esfuerzo, vamos a emplear nuestro tiempo, que sea algo que sea útil. Esa es la idea. Ahora, uno de los mecanismos de obligatoriedad, digamos así, para que las entidades cumplan. No nos gusta o a veces nos dejamos llevar por lo de mínimo esfuerzo. ¿No? Si me dicen un conjunto, yo publico un conjunto y listo. Si dicen esto, yo le pongo el de la LOTAIP y ya está. Entonces, realmente, como les digo, o sea, queremos que tenga valor, que genere valor. Estamos incluyendo nosotros un indicador, estamos proponiendo la inclusión de un indicador en GPR para que se vaya reportando. Todas las entidades deberán reportar también este indicador GPR. O sea, no nos gusta mucho que nos obliguen, pero digamos lo que esto es un incentivo más para que podamos cumplir, que realmente planifiquemos, o sea, publiquemos un conjunto de datos que vaya a causar un impacto que pueda ser reutilizado. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta, Sofía? Bueno, en sí tenemos muchas preguntas. Pero voy a continuar. Ahorita te voy a dejar descansar un poquito y le voy a hacer algunas preguntas a Alexander y de ahí regresamos a ti, ¿de acuerdo? Ya, de acuerdo. Con una segunda pregunta para Alexander. ¿Cuál es el acto administrativo, nomenclatura, fecha, con la cual planifica Ecuador crea este sistema que está explicando cuando usted estaba haciendo su intervención, Alexander? A ver,
No sé si me puedes repetir un poquito la pregunta para tratar de entenderte. Dice, ¿cuál es el acto administrativo, entre paréntesis, nomenclatura y fecha, con el cual Planifica Ecuador crea este sistema que se está explicando cuando estaba haciendo la presentación del portal? Ya. Verás, bueno, el dato en realidad no le tengo en este momento, por eso te hacía la repregunta. Si me puedes, por favor, enviarnos el contacto de la persona que está pidiendo y yo le doy ya a la interna con el equipo una respuesta a esa pregunta específica. Perfecto. Vamos con la siguiente. Dice, en el ejemplo se presenta la carga manual de ficheros, pero también se van a brindar herramientas para que sea automático mediante repositorios donde la entidad dos preguntas. Mediante repositorios donde la entidad genere los ficheros cada cierto periodo de tiempo o mediante servicios web para XML o JSON, y quién es la persona de contacto para solicitar las credenciales de acceso. Ya, sí, efectivamente, yo hace un momento les comentaba que nosotros estamos en un proceso de rediseño y sí, efectivamente, para esta primera etapa, digamos así, son cargas manuales. Yo sé que hay mucha información y es por eso que nosotros estamos trabajando ya en este rediseño para que las entidades puedan hacer procesos automáticos que nos permite la herramienta y también el tema de servicios web, dependiendo del formato en el que nos manejemos, ya es un poco más compatible, sí. Y actualmente, como le digo, en esta primera fase la carga es, no sé si manual, pero ya trabajando estamos trabajando aceleradamente en el tema de automatizar algunos procesos adicionales. La otra pregunta, no recuerdo cuál era, creo que fue el tema de usuarios. Sí, efectivamente, nosotros haremos llegar en su momento ya cómo sería la generación de un usuario, no sé si la palabra es administrador de su conjunto de datos, para que a su vez ese administrador de conjunto de datos pueda crear usuarios o registrar usuarios, tanto miembros como editores, ¿no? Para que puedan ingresar información. Entonces, sí, nosotros tendríamos como esa responsabilidad de generar estos usuarios administradores. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta. En el ejemplo se estableció una diferencia entre datos privados y públicos. ¿Quiere decir esto que como entidades debemos subir todo tipo de información a la plataforma y únicamente si se indica que es público se visualiza y si es privado no se visualiza? Pero si toda la información pública y privada estaría subida a la plataforma. Esa es la pregunta textual. Ya, ok. Bueno, recordemos que, como bien decía Joana, el objetivo es subir datos relevantes, ¿no? Datos que puedan generar un valor agregado. Ahora, en respuesta a que si el dato puede ser público o privado, más bien la referencia es que un dato público, como bien lo decían, lo puede visualizar cualquier ciudadanos, digámoslo así, sin tener que registrarse o tener un usuario registrado en el portal. Y entendamos que el dato privado es más bien un dato donde, no sé si la palabra por su nivel de sensibilidad, únicamente los usuarios que tengan acceso o permisos o sean miembros de este grupo o de esta entidad o de este conjunto de datos los puedan visualizar. Básicamente por ahí sería la respuesta, pero sí, los dos datos podrían estar subidos sin ningún inconveniente en la plataforma y a su vez un dato privado o un dato público puede cambiar no sé si es de categoría en el momento que decida la entidad o el administrador de este conjunto de datos. Gracias, mi querido Alexander. Por honor al tiempo, hay varias preguntas y muchas inquietudes sobre el tema. Les había compartido a través del chat el correo de soporte@gobiernoelectrónico.gov.es para que puedan hacer otras preguntas. Vamos a responder 3
están a cargo de Joana para ir cerrando ya este webinar. Le hago la siguiente pregunta a Joana. El Grupo de Trabajo de Datos Abiertos del Gobierno de Panamá nos hacen llegar el saludo y nos hace la siguiente pregunta. Además de la parrilla creada para la publicación de datos abiertos, entre su plan de trabajo cuenta con un set de datos identificados de una sola temática en conjunto para entidades relacionados con sectores en común. Ejemplo, sector educación, universidades públicas y demás estancias vinculadas con el sector. Que les compartamos un poquito la experiencia. Ya, eso podemos, si es que nos deja el correo, podemos extender un poco más ahí y enviar la información que puede ayudarles, ¿sí? Realmente nosotros los conjuntos de datos los estaríamos publicando, agrupándolos en categorías. Tal vez por ahí se entendería lo de los sectores, que podría buscar por sector energético, tal vez, por medio ambiente, los datos como están accesibles para, sin restricciones, o sea, se los puede acceder desde cualquier lado del mundo, no sé. De pronto, un poco para entenderle mejor, no le entiendo bien el sentido, la finalidad de la pregunta. Una acotación que quería hacer en cuanto a lo de la plataforma, a partir de la emisión de la política, que fue en abril del 2020, ahí se dispone que la Secretaría Técnica Planifica Ecuador es quien gestiona la plataforma de datos abiertos, de manera ya formal a través de un acuerdo ministerial, si bien se ha venido gestionando desde el 2014 que comenzó esta iniciativa de datos abiertos, digamos, sin formalizar del todo, ¿no? O sea, se emitió una guía, pero no se dispuso el cumplimiento obligatorio como ahora se lo está haciendo. Entonces, a partir de la política, ahí está el sustento para que la Secretaría Técnica Planifique Ecuador sea quien gestiona la plataforma. ¿Sí? ¿Otra pregunta, Sofía? Sí, tengo. Para el equipo bueno, en este caso va para ti. Los datos están disponibles para realizar publicaciones científicas. Es decir, no hay que firmar acuerdos de confidencialidad. Ya, los datos que estén publicados ya no tienen restricción. Eso no quiere decir que tiene que ingresar absolutamente nada. El dato está abierto, está reuniendo las condiciones técnicas, las de licencia, las jurídicas, para que cualquier persona pueda acceder, no es necesario que firme un acuerdo de confidencialidad. Yo entendería esta pregunta cuando los datos que está requiriendo no están publicados y que la institución, por ciertas atribuciones o por guardar la confidencialidad, o sea, se trate de datos personales, para cierto estudio e investigación, este investigador requiera datos específicos. Tal vez ahí la entidad sí sea necesario firmar un acuerdo de confidencialidad. Depende del tipo de datos que vaya a requerir. Pero los que estén publicados en la plataforma y que tengan la característica de ser un dato abierto, esos no van a requerir ningún registro, sino para que pueda descargar. Gracias. Considero que si ya no tienen algo más que acotar por honor al tiempo, vamos a dar por finalizado este webinar. No sé si alguien más quiere intervenir, sino para agradecer y hacer el cierre. Yo, haciendo referencia a una pregunta que decía si la guía tiene plazos, el acuerdo ministerial dice que la guía ya es como obligatoria a partir de su publicación en el registro oficial. Esperamos que en estos días ya salga la publicación del registro oficial y la idea es que vayamos avanzando en esta construcción del portafolio, porque ya para este primer año, este primer semestre, tendremos que reportar a mediados de año, digámoslo para julio, tener una planificación para este primer semestre y ver ya la publicación. La plataforma está habilitada ya para publicación. No es necesario, o sea, no solamente es dato abierto el que va a estar en la plataforma. La entidad tiene la capacidad de publicar datos abiertos incluso en sus propias redes. Existen entidades que así lo hacen, tienen sus propios sitios web. Pero sí hacer, como les habíamos dicho, que conste en esta hoja de ruta un dato que vaya a tener un impacto. Y este dato sí que esté en la plataforma gubernamental de datos abiertos.
La entidad puede tener datos abiertos por fuera de esta plataforma, muchos más, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, CERCOP ya los tiene, INE tiene el IGM, tiene datos abiertos, o sea, no es que vamos a reemplazar, como alguien ponía en una pregunta, no hay que migrar los datos, incluso no es necesario ni subir, puedes poner la URL y esa URL le va a llevar al sitio donde el dato esté alojado, en el servidor que la entidad maneje y ponga. Con eso, muchas gracias. Agradezco mucho tu intervención, mi querida Joa. Gracias a todos los que asistieron a este webinar realizado por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información a través de la Subsecretaría de Gobierno y Registro Civil, y también reiteramos nuestro agradecimiento a la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, UNDAPI, REDAM, en la organización de este webinar. Que tengan una excelente tarde. Listo, gracias a todos. Una buena tarde. Gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Un gusto.